tema de la IA nos va a quitar el trabajo. Bueno, ahí hay que afinar un poco mejor en a ver quién está detrás, ¿no?, de las decisiones que se toman y en base a qué razones se van a tomar, por supuesto. Yo sobre todo creo que si una tarea o algo que vayas a hacer va a requerir de empatía o intuición o ética, ¿no? Por ejemplo, eso sí que pensar que la inteligencia artificial al final es artificial. Que sí que nos vuelve un poco idiota. Entonces yo abogaría por utilizarlo todo lo posible dentro de lo necesario, ¿no? Es decir, el tema de las fake news no es nuevo, el tema de que además hay muchos bots, que las publicaciones son cada vez más polarizantes, ¿no? Y que al final la skill que tendríamos que potenciar es esa, ¿no? La de eso, del pensamiento estratégico, organización, qué quiero, cómo lo quiero, y soft skills. Madurez, orientación a negocio y capacidad de conectar diferentes ideas de diferentes ámbitos. Y eso te lo da tener calle y tener vida. Entonces está genial. Marketing for E-Commerce Podcast con Yara Quevedo. Hola marketer, bienvenido y bienvenida a una tertulia nueva veraniega de este nuestro podcast, aunque tristemente el último de la temporada, más que nada porque la semana que viene ya empieza septiembre y por lo tanto la vuelta al curso, ya os estáis incorporando de las vacaciones, ya se acaba lo bueno, se acaba el descansito. Y entonces tenemos que volver con nuestra programación habitual. Lo sé, nos vais a echar de menos porque estas tertulias son muy, muy interesantes. Si queréis más, ponednos comentarios. Tendremos que hacer una Christmas edition para el mes de diciembre. Todo se puede plantear, no cerramos puertas. En este caso, en este episodio, ponemos sobre la mesa uno de los temas más comentados durante este año y el pasado, y a la vez también un poco desconocido para muchos, y es sin duda la inteligencia artificial. En este podcast vamos a resolver algunas preguntas que siempre se hace la gente, y es, ¿nos va a quitar el trabajo la IA? ¿Hasta dónde llega su impacto y cómo podemos prepararnos para convivir y trabajar con ella? Pues para responder a estas preguntas y muchísimas más, me he rodeado de tres profesionales que conocen muy bien este terreno. Clara de Luna, formadora y divulgadora en inteligencia artificial; Tania Recouso, Product Director en Elogia; y Adrián Aira, CEO de Elevate School, y al cual le vamos a tener que dar ya una tarjeta de puntos por ser de las personas que más se pasan por aquí. También podéis dejarnos un comentario si eso os parece muy buena idea. A mí me lo acaba de parecer así de forma improvisada. Bueno, juntos vamos a debatir sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo, la sociedad, las empresas y hasta nuestra forma de pensar. Así que ponte cómodo, cómoda, porque arrancamos esta tertulia de bar sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Comenzamos. Pero antes... En esta tertulia hemos hablado mucho de cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos y nos relacionamos. Y precisamente hay empresas que están sabiendo integrar esta tecnología de manera humana y útil. Es el caso de Octane, que combina la inteligencia artificial con soporte visual para que tus clientes puedan ver y elegir productos con la ayuda de un agente humano o de un chatbot, según lo que necesiten. Así se mejora su experiencia y además aumentan las conversiones. Es fácil de integrar con más de 40 herramientas y su modelo de precios se adapta a cada tienda. Así que no te lo cuento más, pruébalo. Si quieres saber más, echa un vistazo en octane.com. Dejo enlace en las notas. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otra de estas tertulias que tenemos en verano. Creo que esta es ya la última, antes de que arranquemos septiembre y el nuevo curso. Y uno de los temas que se tenían que tocar en estas tertulias especiales de verano era, cómo no, la inteligencia artificial. No podíamos pasar por alto este tema. Y como siempre, estoy súper bien acompañada por profesionales que nos van a hablar sobre este tema mucho y muy bien. Estoy segurísima de ello, que son Adrián Aira, CEO de Elevate School. Muy buenas, Adri. Muy buenas, muchas gracias por esta tertulia veraniega. El año pasado también participé en una, la verdad es que me mola el formato así más distendido. Más barra de bar, en plan para charlar. Es mi hábitat. Tania Recouso, Product Director de Elogia.
Hola Yara, ¿qué tal? Pues la verdad es que esta es mi primerita vez en un podcast y estoy súper contenta y me siento súper guay de que sea aquí, la verdad. Muy bien, La muy, primera muy de muchas, tranquila. Tania. Una vez que se A ver, a empieza ver. aquí, se repite. Ya te lo digo. A ver, a ver. Y Clara de Luna, formadora y divulgadora en inteligencia artificial. Muy buenas, también tu primera vez, pero seguramente que tampoco la última. Muy buenas, muy buenas. Oye, yo encantada, ¿eh? A mí esto me encanta. Los podcasts, además, soy muy fan, siempre estoy escuchándolos, o sea que si puedo participar más, ahí me tenéis. Maravilla. Oye, mira, voy a arrancar ya rompiendo el hielo con esta tertulia porque ya llevamos más de un año hablando de inteligencia artificial. Yo creo que más de un año. Lo que se refiere a inteligencia artificial en el mundo del e-commerce, marketing, en el día a día de los usuarios y usuarias. Y claro, desde el principio que salió este tema y se hizo viral y todo el mundo lo hablaba, salía la misma pregunta: ¿la IA nos va a quitar el trabajo? Bueno, ya después de tanto tiempo podemos ya empezar a responder a esa pregunta y a ver qué opináis ustedes, si verdaderamente nos lo van a quitar y si nos lo quitara, ¿a quién afectaría o cuáles están a salvo en este mundo? Así que arranco contigo, Clara, venga, cuéntanos, ¿nos va a quitar el Venga. trabajo? Vamos a tirarnos a la piscina, abrir el melón. No, hombre, yo creo que lo va a transformar. O sea, creo que decir que la IA nos va a quitar el trabajo es un titular un poco, digamos, poco concreto. ¿Vale? Creo que se va a transformar mucho la realidad y cómo utilizamos la tecnología y que además, o sea, al final el trabajo se va a transformar y probablemente haya muchos puestos de trabajo que se vean afectados, como por ejemplo ha sido el mío. Yo antes me dedicaba mucho más a la parte de programación y de diseño de todos estos modelos, ¿no? De redes neuronales y demás, y ahora hace que no le toco una línea de código desde hace años ya. Entonces, por supuesto que se van a transformar muchos puestos de trabajo. Creo que además va a ser una reacción en base a decisiones estratégicas. Quiero decir, esto no va a ser la IA que nos va a quitar el trabajo, sino que van a ser las decisiones estratégicas que se tomen en las empresas las que digan, bueno, ¿vale? Vamos a cambiar este porcentaje de la plantilla o vamos a reducir este porcentaje de la plantilla o lo vamos a transformar y vamos a cambiar la forma en la que trabajamos, ¿no? O sea, eso es al final lo que también se está viendo que va a pasar. Entonces, por eso, el tema de la IA nos va a quitar el trabajo, bueno, realmente no va a ser la IA es como la tecnología que utilizas, ¿no? Ahí hay que afinar un poco mejor en a ver quién está detrás, ¿no? De las decisiones que se toman y en base a qué razones se van a tomar, por supuesto. Esto es barra de bar absoluta. Si alguien dice, yo opino lo contrario, o totalmente de acuerdo, Clara, y es además, añado esto. Así que si alguno quiere Vale. añadir algo. Sí, yo de hecho, mi background, yo estudié traducción e interpretación y yo sí que creo que hay trabajos que no es que se vayan a transformar, es que van a ser otra cosa diferente. Entonces, esos trabajos probablemente se destruyan porque no va a haber un traductor como yo estudié hace unos años, que no voy a decir para no desvelar más de lo necesario, pocos años. Esos trabajos no van a existir. Pero igual que tampoco existen hoy trabajos que existían hace 100 años, ¿no? Digamos. Entonces, estoy también muy de acuerdo con Clara en lo que decía, ¿no? Sobre, oye, cómo se van a tomar las decisiones desde las empresas y qué estrategias vamos a seguir o no. Pero yo también, bueno, como he venido pensando, ¿no? Un poco, como he dicho, es mi primerito día, digo, ¿qué se va a salvar? Hombre, pues nos tendremos que salvar todos, ¿no? De alguna manera u otra tendríamos que encontrar un encaje en esta nueva realidad. Yo creo que, por ejemplo, trabajos que requieran de creatividad genuina, es decir, de innovación, conceptualización, estrategia, etcétera, puede ser que la IA, oye, que sigamos y que vayamos a necesitar humanos. O, por ejemplo, todo lo que es imprevisible, ¿no? Pues y electricistas, yo qué sé, o cosas que sean del momento, probablemente sean trabajos que, entre comillas, de momento podamos estar a salvo, pero que vamos a transformar el trabajo, estoy de acuerdo con Clara, o sea, eso es impepinable. Yo tengo muchas compañeras traductoras que lo están viendo a diario, ¿no? Pues yo también tomo hilo de varias cosas que habéis dicho y
en alguna de las presentaciones que hacemos a empresas, nosotros hablamos bastante con departamentos de recursos humanos para orientar las formaciones, para ver qué necesidades tienen los equipos y también para entender la psicología dentro de los equipos, que esto muchas veces es más importante que las habilidades duras. Y creo que hacia donde vamos todavía más, ¿no? Y una de las cosas que explicamos es que los ludistas, que si estudiasteis alguna vez la historia de la Revolución Industrial, seguramente el concepto os suene, eran aquellos que quemaban los telares mecánicos porque iban a acabar con el trabajo de costura, ¿no? La costura manual se iba a acabar. Bueno, hoy en día la costura manual sigue existiendo, pero es cierto que el fast fashion de Inditex o el ultra fast fashion de las marcas asiáticas ha cambiado completamente la manera en la que se teje, ¿no? No quiere decir que no existan costureras a mano, pero el trabajo se ha transformado, ¿no? Y probablemente siga pasando lo mismo. ¿Qué ocurre? Que igual que hace 2 siglos, sigue habiendo ludistas, sigue habiendo personas que quieren quemar las máquinas. Y es importante encontrar estas resistencias y trabajarlas. Yo creo que es muy difícil cambiar la psicología y los sesgos de una persona y los miedos, y es algo natural y humano, no hay que juzgarlo tampoco, o sea, es normal tener esta aversión al cambio. No está en nuestro ADN querer cambiar las cosas y querer trabajar de manera distinta. Pero sí que está entre nuestro trabajo y concretamente en el de Elevate, intentar cambiar o abrir nuevas vías, ¿no? Y yo ahí tomo justo una cosa que decía Clara, que era, yo casi ya no toco código. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, por lo tanto no tengo ni idea de ingeniería ni de programación, y yo ahora toco código, gracias a la IA. Y eso para mí es uno de los grandes ejes transformadores, ¿no? Porque cuando hablamos con las empresas, muchas veces intentamos desmitificar el hecho de hacer más con menos. Y nosotros proponemos también hacer más, simplemente, hacer más y hacer cosas distintas. Porque creo que el gran potencial de la IA está en que gente como yo pueda programar un chatbot, que se conecte a un modelo de lenguaje, aunque sea una API comercial, y que pueda tener automatizados ciertos procesos que antes pues, le parecían ciencia ficción, ¿no? Conectarse a una API, un token, bueno, aunque sean unas pequeñas líneas de código o unos JSON o cosas así, pues poder estar alguien como yo interactuando con eso, a mí me fascina y es algo que me encanta porque me deslimita y puedo hacer cosas que antes ni siquiera soñaba. Sí, yo Si creo que puedes ahí soñarlo, la IA lo puede hacer. Total. Perdona que te interrumpí. No, digo que estoy de acuerdo con Adri, o sea, se ha democratizado muchísimo ciertas partes de, por lo menos de nuestro trabajo, ¿no? En la agencia, por ejemplo, eh, hemos podido, justo lo que decía Adri, ¿no? Pues hacer scripts o pedir scripts sabiendo lo que necesitas, ¿no? Si tú sabes realmente lo que necesitas y los puntos de control que necesitas, poder hacer implementaciones sencillas que los puede hacer cualquiera y que antes teníamos que tirar de un equipo concreto con unas habilidades y unos conocimientos concretos que tenían un número limitado de horas y tal. Ahora la democratización, de todo lo técnico, digamos, sí que me parece muy Que interesante. ojo, yo aquí pongo un disclaimer, yo no lo voy a hacer mejor que alguien que sepa, pero antes no podía. De hecho, yo Ya creo lo que eso es puedo. la clave. Creo que la clave está en que no lo vamos a hacer nunca mejor que alguien que sepa. Como decía Tania, hay muchos trabajos que ya se están viendo muy afectados, todos los trabajos de traducción, los trabajos de dobladores, actores, actrices también. Me toca también por el lado de la parte artística, ¿no? Todo esto y lo estoy viviendo muy de cerca. Entonces, yo creo que ahí la clave es que todos estemos concienciados y concienciadas de cómo va a afectar y cómo nuestras decisiones pueden afectar a otros trabajos, otras industrias, ¿no? Que se forme ahí ese diálogo y que pensemos un poco más allá de lo que hemos ido pensando hasta ahora en nuestros equipos individuales. Entonces, sí que es verdad que ha habido una cosa muy interesante que decía Adri, que también tiene que ver un poco con esto, que es todo el tema de los costureros, las costureras, cómo ha cambiado la moda, cómo estamos ahora viviendo el tema del ultra fast fashion, ¿no? Yo creo que mientras que no lleguemos a un punto en el que las condiciones de trabajo se precaricen tanto como lo que ha ocurrido con estas profesiones, estaremos bien y podremos, como decía Tania, entre comillas, salvarnos a todos, ¿no?
¿no? En el momento en el que, digamos, nos tapemos los ojos, entre comillas, y dejemos que esto pase, porque ya ha pasado y podemos aprender de cómo ha pasado y de qué es lo que está pasando, pues ahí creo que tendremos como una oportunidad de hacer las cosas un poco mejor. Que me encanta cómo está Sam surgiendo Altman, todo. Sam San Altman Alman. escribió un ensayo hace un par de días y hablaba de los faroleros del siglo XIX, que iban por las calles encendiendo los faroles, básicamente. Era un trabajo que existía. Alguien tenía que ir por la calle cuando caía la noche, encendiendo eso para que existiese ahí una combustión química que mantuviese durante las 8 o 9 horas de la noche el espacio iluminado. Obviamente no hemos llegado a conocer a nadie que sea farolero, ninguno de nosotros, aunque Tania ya haya estudiado hace unos años tampoco. Entonces, es un ejemplo de que son profesiones que han Sí, desaparecido sí. y no las echamos de menos tampoco, seamos honestos. Sí, sí. Vale, yo me acuerdo, tengo un vago recuerdo de que en el 2023, allá cuando hacíamos eventos en 2023, se hablaba muchísimo del metaverso. Y eso fue como que ese año el metaverso era como una palabra que estaba como súper de moda. Y muchísimas empresas hicieron cosas con el metaverso y todo el mundo estaba hablando de eso. Pero después llegó 2024 y llegó la inteligencia artificial, el metaverso se olvidó y todo el mundo hablaba de IA. Ya con este tiempo que ha pasado, desde que se puso de moda el palabra inteligencia artificial, ¿creéis que ya es verdaderamente una revolución tecnológica? En plan, que ya se queda y que esto no es como el metaverso que se olvidó, ¿o sigue habiendo un hype con eso y que probablemente se olvide en unos años? Yo creo que ya con lo que hemos hablado está más que respondido, pero bueno, da igual, a mí me gusta seguir hurgando en eso. Así A que te mí, doy la a palabra, mí hoy por Adri. hoy, a mí hoy por hoy me das a elegir entre quitarme una extremidad o, o la inteligencia artificial y yo me estáis buscando una prótesis para un dedo. Bueno, pues yo Ahí creo que lo eso dejo. queda respondidísimo, vamos. Pues sí, no tengo nada más que Sí. decir. Sí que es verdad que es curioso que lo que pasó con el metaverso, ¿no? Probablemente vivamos como una segunda fase de metaverso porque la tecnología va a ir avanzando también como para que este tipo de cuestiones que había mucho hype alrededor de ellas, ¿no? Pues puedan seguir adelante. Sí que es verdad que también tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial lo está petando ahora, entre comillas, desde 2022, ¿no? Que ya se ha democratizado, lo podemos tener en las aplicaciones móviles, ha llegado a la industria, pero llevamos investigando en temas de IA desde los años 60 y vimos también un pequeño metaverso en estos años del AI Winter, ¿no? Cuando realmente se dejó de dar financiación para que se investigase en inteligencia artificial porque había mucho hype. Entonces, que este tipo de fenómenos yo creo que no están aislados, ¿no? Que pasan mucho cuando la tecnología no está lista para democratizarse y para luego llegar a la industria. No es lo mismo tenerla en fase de investigación que luego lanzarlo ya al mundo real, ¿no? Pasa también con la robótica. Todavía no vemos robots por la calle. Los veremos, por supuestísimo que sí, pero todo llegará. Pero tampoco ves una compañía industrial que no tenga robots. Eso es verdad, claro que Entonces, sí. yo lo que veo aquí, y es el homónimo de la inteligencia artificial, es que si salimos a la calle y hacemos una encuesta, por lo menos en mi calle, además tengo un hospital al lado, prácticamente nadie utiliza la inteligencia artificial, seguramente, ¿no? Si encuesto a la gente así en la calle, o le suena, pero poco. Y en ciertos entornos laborales, esto suena en 4 de cada 5 palabras, prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, al final será una cuestión de tiempo que permee y llegue a la sociedad, ¿no? Y con el metaverso pasa también como con las gafas de realidad virtual, ¿no? La realidad virtual también está conectada con el metaverso, pero bueno, hace 15 años veíamos las Google Glasses, Google las apartó, las dejó en un cajón y ahora parece que es Meta el que lidera el tema de las gafas de realidad virtual, también está Apple por ahí, pero bueno, Meta está de una manera mucho más democrática, ya vemos a gente que sí que lo está utilizando día a día, pues, para grabar cosas, bueno, incluso hace poco escuchaba que había la primera sentencia en un juicio por grabar con unas gafas de unas Meta Glasses, por grabar sin consentimiento a personas. Entonces, que ha tardado, pero parece que ya está llegando, ¿no? Y con el metaverso llegará también. Sí, o sea, yo creo que cuando se hablaba del metaverso era
no era el momento adecuado. Como que puede estar, pero que aún no es la tecnología, lo que estáis diciendo, que no hay la tecnología suficiente como para que se desarrolle bien con lo que se quiere hacer con el metaverso. Que dentro de unos 20 años igual, sí. Y sobre todo que llegue, porque creo que, a ver, Adri está diciendo, bueno, la gente no usa inteligencia artificial, pero la está empezando a usar, está empezando a entrar en ChatGPT. Me organizo las vacaciones o le pregunto a ChatGPT para hacer vacaciones, para hacer tal. Yo creo que la clave está, probablemente la tecnología del metaverso esté bastante desarrollada, pero si no está para que lo use cualquier persona, no lo estará lo suficiente, ¿no? Digamos. Esa es una clave, sí. Entonces... Claro, por eso yo decía, o sea, si vemos a personas con un cierto contexto social, sociodemográfico, etcétera, pues seguramente usar ChatGPT es súper común, ¿no? Pero si nos vamos a otras franjas de edad o otros grupos poblacionales o otras áreas geográficas, etcétera, claro, sin duda. les suena ajeno. Entonces, es una cuestión de que esto sea tan fácil de usar como WhatsApp, para que entonces lo use todo el mundo, ¿no? Como WhatsApp. Exacto. Sí. Yo creo que se está empezando a utilizar más de lo que creemos, ¿eh? De hecho, gente que yo no esperaba que utilizara inteligencia artificial la está usando. Ya sin quererlo, ya con el tema de las AI overviews de Google, que ya tienen inteligencia artificial. Los móviles ahora ya te vienen actualizados con inteligencia artificial, con el Gemini instalado o Apple. Los que no son de Apple, sí. Sí. Claro, pero también pensad que en realidad lo llevamos utilizando desde hace mucho más. O sea, esto estamos hablando de la IA generativa, pero pensad cuando empezamos a tener el teclado predictivo. Eso ya era inteligencia artificial. Lo que pasa es que no lo vivíamos como tan accesible, ¿no? Y como tan fácil de utilizar como lo vivimos ahora, que parece que sí que ya tenemos como una conversación en nuestro lenguaje natural, ¿no? Y después otra cosa, las tendencias, que esto también arrastra un montón. Cuando se puso de moda con la inteligencia artificial generativa hacer tu foto en estilo estudio Ghibli o en Pixar o en no sé qué, todo el mundo lo hizo a Dios y se descargó ChatGPT para hacerlo, que fue un trending topic que hizo que toda la gente fuera. O sea, que más gente se está viniendo a la ola de la inteligencia artificial, que es más común de lo que creíamos. Es las fotos de Estudio Ghibli es el caballo de Troya de OpenAI. Sí. Total. Eso me lleva a que, mira que voy a lanzar esta pregunta, ya están empezando a haber estudios sobre el uso de la inteligencia artificial, porque ya la gente lo está usando para cosas que son demasiado en el día a día. Rollo, no quiero sacar un tal, pero me acuerdo que aquí alguien en esta sala buscó qué tarta comer en su cumpleaños con inteligencia artificial. Y nada, ya están habiendo evidencias que dicen que el uso excesivo de la inteligencia artificial está como atrofiando el cerebro humano. ¿Dónde creéis que hay que poner los límites para el uso de la inteligencia artificial? ¿Creéis que el uso excesivo también hace que perdamos esa creatividad y esas estrategias que, por ejemplo, antes mencionaba Tania? Yo creo que hay que poner un límite, sobre todo en edades tempranas. Ya empezaba a haber también estudios de que, además estudios bastante contrastados y demás, de que el uso de las pantallas se tiene que limitar hasta los 11 años, ¿no? Para que los niños, las niñas empiecen a desarrollar todas estas habilidades cognitivas, puedan interactuar con el entorno y no tengan ciertas deficiencias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí yo creo que tenemos que estar muy atentos y atentas a lo que dicen la gente que sabe, los expertos y expertas, ¿no? Siempre hay que poner un foco ahí, sobre todo porque, claro, ahora es muy fácil poner solo el foco en lo que es la IA, lo que dicen las empresas que están ahora mismo como capitaneando el barco, ¿no? Pues como Sam Altman, como todas estas personalidades. La cuestión de todo esto es que sí, yo creo que hay que poner, entre comillas, un límite y sobre todo más que poner un límite es ser críticos de ¿para qué realmente lo voy a necesitar? ¿No? Esto es como el cálculo mental. Si tú te acostumbras a no estar calculando mentalmente cosas, obviamente se te va a dar mal. Entonces tiene que haber un cierto hábito de que haya tareas que, pues bueno, cuando te apetezca y cuando te veas que puedes hacerlo, que tienes el tiempo como para hacerlo, pues que tú las hagas como lo has hecho toda la vida, y luego lo que no, lo que creas que se puede acelerar, pues se acelera con estos modelos y ya está. Yo sobre todo creo que si una tarea o algo que vayas a hacer va a requerir de empatía o intuición o ética, ¿no? Por ejemplo, eso
sí que pensar que la inteligencia artificial al final es artificial, ¿no? Y no va a tener tu ética o tu empatía o ¿no? Lo tuyo propio, digamos. O sea, un ejemplo muy tonto, responder un mensaje a mi padre por WhatsApp, no le voy a pedir a una IA que lo haga, ¿sabes? Porque por mucho que la entrene, ¿no? Y que sea, entre comillas, igual que yo, ¿no? Pero cada vez que haya un elemento que no sea una repetición o predecible, ¿no? Que no sea algo que alguien lo pueda predecir, estoy de acuerdo con Clara, ¿no? Que hay que, o sea, deberíamos pensar en no utilizar la IA en momentos en los que realmente necesitamos poner de nosotros, ¿no? De nuestra creatividad, de nuestro cariño mismamente, ¿sabes? Pues eso, em, creo que por ahí, yo ahí pondría un poco el límite, ¿no? De decir, jolín, si tiene que ser algo que sea mío, yo sinceramente prefiero mi dedo a ChatGPT, ¿sabéis? O sea, en ese sentido. Pues se han Adri. dicho cosas muy chulas. No sé, yo respecto a la pregunta tal cual la elaboras, Yara, no soy mucho de poner límites. Sí que es cierto que a Clara le compro absolutamente el argumento de los niños. Y luego, del tema del cálculo, me acabo de acordar de una anécdota, que es que el ábaco, no sé si me equivoco, hablo de memoria, pero el ábaco, el instrumento que se utiliza para contar con bolitas en matemáticas y tal, estuvo prohibido en algunos países en alguna época, por el mismo motivo, ¿no? Que nos volvía tontos, ¿no? Y supongo que después, cuando salieron las calculadoras, también habría organizaciones en contra de las calculadoras. Entonces, bueno, el progreso es imparable. Eso es indudable. No hay límites que poner. O sea, hay límites, se pueden poner y es una cuestión más personal, ¿no? De cada uno, pero el progreso es prácticamente imparable. Sí que es cierto que antes de la inteligencia artificial, yo también leí un estudio de que fijamos mejor los recuerdos cuando leemos en papel que cuando leemos en una pantalla. Ojo, antes de la inteligencia artificial. Esto parece darnos pistas de que lo que más nos cuesta, mejor beneficio nos da. Es bastante intuitivo si vemos esto en otros ámbitos de la vida, ¿no? El ejercicio físico nos da más de lo que nos quita, nos cuesta, pero nos da más de lo que nos quita, ¿no? Y seguramente con la inteligencia artificial vaya por ahí. Creo que el estudio este que salió últimamente es del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y que es bastante concluyente respecto a que sí que nos vuelve un poco idiotas. Entonces yo abogaría por utilizarlo todo lo posible dentro de lo necesario, ¿no? Y que no le preguntes qué tarta quieres hacer el día de tu cumpleaños, como hice yo, sí, lo confieso. Lo confieso, fui yo. Vale, yo pensé ahora en la tarta y me olvidé lo que iba a decir ahora. Es que no puedo hacer esta disertación tan profunda y terminar de una forma tan idiota, ¿no? Del abaco y terminas con una tarta. Yo así no puedo seguir. Vale, siguiendo con este tema, lo que estabais diciendo, los avances tecnológicos al final hay que formarse a ellos. Es decir, si todo avance necesita que tú te estés formando para ello. En el sentido de que ya hace nada en las redes sociales era complicadísimo detectar una fake news. Si no estaba formada en redes sociales era complicadísimo saber diferenciar qué era una cosa real, qué era una cosa falsa o sacada Bueno, de incluso contexto. cosas que nos dijeron fake news al final no eran fake, solo eran news. También. Y ahora con el tema de la IA generativa también se está ampliando esta desinformación y esas fake news, que, como vídeos virales que no son reales, que están hechos con IA generativa. Es que me estoy acordando de uno, por ejemplo, que ahora en Twitter están habiendo muchos de reporteros en ciudades catastróficas, que está habiendo una lluvia Con el torrencial. agujero en la calle. Sí, cosas así, que es como, esto es IA, pero he visto gente retuitearlo y poner comentarios en plan creyéndose el vídeo. Hundidos. Sí, incluso. O un vídeo viral también que se hizo de una persona en el helicóptero yendo por el Amazonas y en el río había una anaconda enorme y era en plan, era imposible que exista una serpiente de esa longitud, en plan, a ver, esto no es real. Pero se hizo viral y todo el mundo lo compartió. Claro, necesitamos alguna forma de que todo el mundo se forme para saber diferenciar esto, una regulación para poder mantener a raya que no se sigan ampliando esa desinformación, o no sé, podéis dar algún consejito si alguien nos está oyendo que a lo mejor le ha pasado para poder diferenciar cuando una cosa es real y cuando está generada con IA generativa. Clara, por ejemplo.
yo creo que va a ser tan fácil como que las empresas y incluso las personas, los usuarios y usuarias que se hagan cargo de hacer estas generaciones lo marquen. La transparencia creo que ahí va a ser clave. Sí que es verdad que creo que tiene que haber una regulación al respecto, porque si no va a ser muy fácil que alguien que no tenga buenas intenciones en esto pueda enviar una información falsa, como lo que ha pasado con el tema de la serpiente o lo del agujero en la ciudad, ¿no? Sí que es verdad que ahí en Europa tenemos bastante suerte porque con el AI Act, bueno, una de las fechas de aplicabilidad que va a caer ahora ya en agosto, estipula que las empresas y sobre todo las personas, usuarios y empresas que suban todo este contenido, ¿no? Que creen este contenido, van a tener que etiquetarlo como que ha sido generado con inteligencia artificial. Creo recordar que era agosto de este año, si no es agosto del año que viene, pero creo recordar que la fecha que cae ahora de agosto es ya cuando se va a marcar. Y ya hay modelos como el modelo de Veo, el 2 y el 3 de Google o el modelo de Firefly de Adobe, que ya tienen sus propios sistemas de marcado y que además es transparente para nosotros. Es como una especie de ruido que hay dentro del vídeo, pero tú realmente no lo ves porque lo han hecho de tal manera que sea como transparente para nosotros y además que sea robusto a transformaciones. Si tú luego editas, en el caso de los vídeos, por ejemplo, estos vídeos en un Adobe Premiere o donde sea, en principio ese marcado va a seguir estando ahí. Entonces, es una forma de controlarlo un poco más. Creo que aún así, como sociedad, vamos a tener que aprender que herramientas y cuestiones que han estado ahí para nosotros, como las redes sociales, están cambiando mucho y llevan cambiando desde hace bastantes años ya. Quiero decir, el tema de las fake news no es nuevo, el tema de que además hay muchos bots, interactuando con este tipo de post y con otro tipo de post también, el tema de que las publicaciones son cada vez más polarizantes, ¿no? Y que al final muchas veces, tal y como utilizamos estas redes sociales y como están diseñadas, el tema de que te provoquen una emoción muy fuerte hace que sea más probable que interactúes con ello, ¿no? Entonces es lo que al final se viraliza. Pues yo creo que vamos a tener que ser capaces de decir, vale, esto está pasando, es normal, pero igual no es la sociedad que queremos, ¿no? Igual no es el espejo en el que queremos mirarnos y decir, oye, mira, somos así. Pues igual no es 100% lo que nos va a marcar y cómo queremos evolucionar. De todas formas, yo creo que es lo que estás diciendo justo ahora, Clara. Fake news, ha habido siempre. La IA es otra forma de hacer fake news. Es decir, el tema de la regulación está guay. De hecho, bueno, en las plataformas, ¿no? Ya tienes una forma de etiquetar el propio contenido, ¿no? Cuando está generado, Meta lo hace automáticamente, incluso tal. O sea, eso está guay. Pero fake news al final lleva habiendo casi desde que entiendo que empezaron las news. Ni siquiera las redes Desde que sociales. empezaron las barras de bares, que se decían en el bar cosas que te Sí, dijo no, no o sé sea, quién, ahí empezaron claro. las fake news. Sí, entonces, Seguramente las pinturas rupestres tengan También falsedad. tengo fake news. claro, entonces ahí yo creo que, jolín, personas como, bueno, o Elevate o Clara mismo, ¿no? Pues sí que empezará a formarnos, ¿no? Y a tener y que todo el mundo esté formado y que sepa sospechar y que sepamos como sociedad, pues eso, indagar, sospechar, verificar fuentes, hacer pushback, no sé cómo puede decir esto, ¿no? Es decir, si alguien te manda algo y parece que es una cosa, pero tú dices, hombre, pero verifica esto, ¿de dónde lo sacas? ¿Quién lo dice? ¿Quién no sé qué? Porque al final yo creo que la IA lo puede potenciar porque creo que es la espectacularidad de las imágenes, ¿no? Que parece que si lo ves o lo ves en movimiento es diferente a que si lo ves escrito, ¿no? Pero yo creo que siempre ha existido, ¿no? Y siempre hemos tenido como que estar alerta de alguna manera a estos usos. El otro día veía un programa de John Oliver, que es un bueno, cómico estadounidense, que hablaba de la cantidad de spam que se genera con la IA, porque es como, de hecho hay el término ahora mismo, no me estoy acordando de cómo era el término, pero era un término específico para la cantidad del spam que se genera con la IA. Pero spam ha habido siempre. Entonces, al final creo que también va mucho de, oye, la regulación está genial, que las plataformas y las herramientas se regularicen de alguna manera para poder comunicar, pero
también como sociedad y cada uno, ¿sabes? Deberíamos poder ser capaces de eso, de aprender y de ser buenos detectives, ¿no? De cuando me están colando algo que no es y yo, vamos, creo que eso, Elevate o Clara, ¿no? Si la parte de la divulgación me parece fundamental. ¿Nos vas a Pues contar un dato curioso de alguna? sí, iba a decir Cuéntanos. una cita que me dijo un profesor, y es que ¿Cómo es? hay gente peligrosa que es la que no lee libros, pero la gente verdaderamente peligrosa es la que solo lee un libro. Esa gente es más peligrosa. Y es una metáfora, obviamente, no es que sea peligroso leer libros, ¿no? Pero si solo lees un libro y te quedas con que ese libro es la única verdad, normalmente estás viendo una parte limitada de la realidad. Entonces yo aquí invitaría a tener diferentes puntos de opinión, ¿no? Y diferentes puntos de vista y contrastar diferentes fuentes. Un uso que me gustó mucho de inteligencia artificial que vi de un profesor de secundaria era que no proponía hacer un comentario crítico de texto, sino que proponía hacer diferentes comentarios críticos de texto hechos con inteligencia artificial sobre un texto literal, y luego analizar en grupo las diferencias entre los diferentes puntos de vista de los diferentes comentarios de texto, ¿no? No se trata en desarrollar el texto en sí, que es algo que una herramienta ya hace mejor que un alumno y que nosotros, sino en detectar las diferencias que existen entre ese multiperspectivismo, ¿no? Y me parece un buen uso de IA y conectados además con lo que hablábamos antes de la educación, ¿no? Que creo que es más difícil colar una fake news a una persona formada que a una persona sin formar. Y cuando hablo formada hablo de estudios superiores. Ojo, no quiere decir que una persona con estudios superiores no se coma una fake news o no se coma phishing, una estafa. Nos lo podemos comer cualquiera. Pero siempre, cuanto más poder tenga el ciudadano, pues más libre puede ser, ¿no? Y ahí tener buena información está muy bien. Y sin ser yo extremadamente fan de Elon Musk, diré que las notas de la comunidad, esa integración que metieron en la red social antes llamada Twitter, ahora X, que permite a los usuarios añadir contexto a un post, ha sido reconocido por varias instituciones de neutralidad, de fake news, etcétera, como una mejor praxis que los verificadores de noticias. Porque los verificadores de noticias pues también pueden tener sus sesgos, ¿no? Mientras que las notas de la comunidad tienen un potencial que creo que también es sobre lo que se apalanca la inteligencia artificial y los LLMs, y es que uno solo no somos muy listos, pero muchos conectados sí somos muy listos. Ese es el poder de la inteligencia colectiva. Entonces, cuando muchas personas añaden contexto sobre una cosa, ese contexto se vuelve más rico que si solo lo añade uno, ¿no? Es como la interacción que hacemos con ChatGPT. Si lo hacemos con una única red neuronal, pues está bien, pero si lo hacemos con una red de redes que están conectadas, interactúan y tienen diferentes contextos, pues el resultado es mucho mejor. Me parece súper interesante lo que has comentado de los comentarios de texto, sobre todo porque, claro, ahora hay mucho dilema de cómo van a pasar los profesores a evaluar, ¿no? Con todo este tema de que ya crear los textos, hacer resúmenes es súper fácil. Claro, al final la clave es conseguir educar en este análisis crítico y además, si educamos en que estas nuevas generaciones tengan un análisis, una capacidad de hacer análisis mucho más crítica de la que lo hemos hecho hasta ahora, también van a estar mejor equipados para poder defenderse entre este mundo en el que tampoco van a tener una noción de qué es real o qué no lo es, a no ser que esté marcado qué es todo esto que está generado con inteligencia artificial, ¿no? Me parece, sí, súper interesante, la verdad. Sí, O sea, siento porque absolutamente. lo vi en Twitter, como casi todo lo que veo, así que igual es mentira, No pero, tenía que notar la comunidad. pero me gustaría citar al profesor o al colegio o lo que sea, pero no lo recuerdo. Además, no sé si claro, Tania, pero tú y yo venimos de un mundo donde existía el rincón del vago, así Ah, que sí, claro, veníamos por de ese mundo. supuesto. Sí, Ha sí. mejorado Bueno, bastante. yo doy clase también en universidades y a mis alumnos, que normalmente pues, son en materias relacionadas con las redes sociales o el ámbito digital, etcétera, les digo que no utilizar inteligencia artificial les penaliza. O sea, no es que yo les diga, está prohibido utilizar inteligencia artificial. No, os penaliza no utilizarla. Ahora, cuando me entregan algo que veo que tiene cero esfuerzo por parte del usuario, pues se lo digo. Le digo, oye, muy bien que utilices inteligencia artificial, muy bien esto que has puesto aquí, está brillante, pero tiene cero de ti Ujú. y huele a leguas. Entonces,
no se trata de hacer eso. O sea, no se trata de copiar y pegar el primer resultado ¿no? Copiar el enunciado del ejercicio que nos pidió el profesor y quedarnos con la primera respuesta del ejercicio que hizo ChatGPT. No se trata de eso. Se trata de hacer algo mejor de lo que haríamos por Claro. nosotros solos, ¿no? Sobre todo porque muchas veces usando estas aplicaciones ya empiezas a detectar los patrones, ¿no? Estos títulos que de repente cada letra está en mayúsculas la primera, o las típicas palabras que se repiten todo el rato, las presentaciones de gamma, todas estas cosas son como ya bastante habituales y se detecta rapidísimo que están hechas totalmente con IA. Sí, absolutamente. Oye, pues y como todos somos aquí los que estamos en esta tertulia, en nuestro día a día utilizamos herramientas con inteligencia artificial, ya ha quedado más que claro, que Adri se quita un dedo si no la tiene. ¿Podríais recomendarnos algunas herramientas que utilicéis en vuestro día a día últimas que habéis probado para que los oyentes pues puedan investigarla o les pueda resultar útil, y alguna que os haya decepcionado también, porque también ese punto nos interesa? Clara, empiezo contigo siempre porque Adri siempre termina. Vale. Venga, vamos allá. A mí, por ejemplo, la que más uso a día de hoy es Notebook-LM. Notebook-LM me parece una herramienta brutal porque permite procesar documentos nuestros internos, tener como una base de datos nuestra de documentos, de PDFs, además que pueden ser PDFs larguísimos, ¿no? Y poder procesar toda esa información, además con la típica cajita de chat, en nuestro lenguaje natural, hacer esquemas, sacar las típicas preguntas que te podrían hacer en un test, tener ese resumen de audio, dentro de nada van a poner resúmenes también en vídeo. Entonces, me parece una herramienta brutal para aprender cosas nuevas y para profundizar todavía más en lo que sabes. Yo, por ejemplo, la utilizo mucho para ponerme al día y para seguir a tope en materia legal con todo el tema de la inteligencia artificial, porque claro, hay mucha información y procesarlo todo es súper costoso si lo tienes que hacer de forma manual. Y a la vez, no me parece que la herramienta más adecuada sean todas estas generativas de texto que tienen acceso a Internet, porque me parece que tener un control de la información al que puedes acceder, ¿no? Y saber el párrafo concreto que se está citando para elaborarte una respuesta es súper interesante. Luego, a nivel de generación así más audiovisual, que es mucho mi mundo, Freepik me está encantando, porque están siendo capaces de meter los últimos modelos en cuestión de días. En cuanto salen, a los pocos días ya lo tenemos disponible en la plataforma y permite... Y una interfaz muy sencilla. Sí, sí. Y permite ser súper creativos. Claro. Entonces, esa me encanta. ¿Alguna que me haya decepcionado? En general, me decepciona un poco el uso que hay en la forma que tienen estas plataformas en general de utilizar nuestros datos y de ser poco transparentes con ello. Porque sí que es verdad que hay algunas salvedades, en algunas de ellas, por ejemplo, si llegas a algún acuerdo en empresa o si tienes un plan de pago o si tienes una cuenta educativa, por ejemplo, o de empresa, puedes tener ciertas garantías de privacidad y se garantiza que no se va a reentrenar con tus datos, pero la realidad es que en la mayoría de ellas el hecho de que se reentrene con tus datos está puesto por defecto y además creo que muchas de ellas recogen datos que no necesitan, y eso en cuanto a la GDPR es un poco todavía que está en el límite del bien y del mal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho campo de mejora. Por supuesto, hay intereses empresariales, intereses económicos de por medio, entonces ahí tenemos que ser críticos como usuarios también y decir, ojo, hay que aprender mucho y luego tener una visión crítica de para qué se va a utilizar todo esto. Venga, pues para no terminar yo. Perdón. Era solo por romper la dinámica. Dale. Voy a empezar por la que más me decepciona y lo voy a personalizar en una aplicación concreta, pero es una práctica de muchas industrias, que es meter IA. O sea, la práctica ahora es meter IA. Tengo una aplicación de ir al supermercado, le meto IA. Tengo una aplicación del banco, le meto IA a la aplicación del banco. ¿Para qué? No lo sé, ¿vale? Pongo un ejemplo.
sabéis que yo utilizo Strava, que es una aplicación para correr, ciclismo, natación, escalada, cualquier cosa, cualquier actividad al aire libre. Es una especie de red social, pero también sirve para traquear tus recorridos, tener métricas, etc. Bueno, os voy a leer mi último entrenamiento en bicicleta, porque Strava tuvo una brillante idea, meter IA, y dices tú, ostras, con la cantidad de datos, biomarcadores que tiene míos, absolutamente mi frecuencia cardíaca de todas las actividades, incluso potencia, bueno, un montón de datos, ¿vale? No voy a dar detalles. Pues la IA de la última actividad dice, potente salida en bicicleta con un promedio de potencia de 195 vatios, superando tu media habitual de 167 vatios y destacando en resistencia. Y le llaman Athlete Intelligence. Y yo digo, es Athlete Stupid. O sea, no pongas eso, no pongas nada. Es mejor que no pongas nada. Que alguien se vaya a ver estas AI overviews, digamos, de Strava en las actividades, porque son muy cachondas. Es el claro ejemplo de una mala aplicación de la IA. Y por contra, ahora voy a dar un ejemplo relacionado con lo mismo, y es que estoy intentando crearme mi propio entrenador de triatlón, conectando N8N con un montón de cosas, ¿vale? Entonces, para mí la herramienta que ha cambiado un poco la manera de trabajar es esta, es N8N, que no es una herramienta de IA en sí misma, sirve para automatización en general, pero sí que tiene una capa de AI y sí que se puede conectar con absolutamente cualquier modelo de lenguaje, puede ser incluso alguno que sea open source o comercial tipo OpenAI, con otras herramientas, y con eso te puedes generar tu propio copiloto o asistente virtual para cualquier tarea. Yo lo que estoy intentando es crear un bot en Telegram que directamente me envíe un mensaje todos los días de cómo estoy, qué debo hacer en base a mis entrenamientos del día anterior, mis entrenamientos de las semanas anteriores, mi descanso esa noche, etc. Y bueno, gracias a toda esta IA estoy pudiendo conectar una API con otra, descargar unos datos de aquí y de allá, intentando que los procese. Así que para mí N8N es un gran descubrimiento. Sí, para mí igual. De hecho, ahora, bueno, estamos en la agencia, estamos haciendo una prueba con uno de los departamentos para transformar ese departamento, ¿no? Y la primera transformación va a ser generar un gemelo de nuestros clientes, donde pues, podamos meterle ahí su identidad corporativa, su página web, sus redes sociales, las conversaciones que nosotros tenemos con el cliente vía email, todo lo que hacen, pues la transcripción de las llamadas, etcétera, ¿no? Como tener un brand twin, lo estamos llamando, ¿vale? Todo esto lo estamos haciendo con N8N. Y de hecho, efectivamente, concuerdo con Adri, ¿no? Estoy de acuerdo con Adri en que es muy potente porque además tiene la suite entera de poder hacerte un agente, es decir, en la que tú le puedas meter su memoria, el modelo que quieras usar, incluso le podrás poner, estamos viendo en nuestro caso de meterle un Open Router, de manera que tú puedas ir escogiendo, ¿no? Diferentes modelos en función de la petición que le vayas a hacer y que ese modelo tú puedas hablar, ¿no? en Telegram, ¿no? Por ejemplo, como está haciendo Adri, pero que también ese cerebro esté alimentando, pues, por ejemplo, un agente que me vaya a generar textos para la página web o para el blog o para redes sociales, ¿no? Entonces, para mí eso, he probado mucho N8N, he probado mucho Make, porque también tiene en beta una parte de agentes, ¿no? De generación de agentes. Sí que es cierto, y otra vez estoy de acuerdo con Adrien, que N8N es mucho más potente en este sentido. Y luego de lo que más me ha sorprendido y me ha volado la cabeza, Y otro punto a favor, perdón. Perdón. Es europea. N8N es alemana. Sí, sí. Que solo se habla de o estás en Estados Unidos o estás en China, pero no hay nada en el medio, ¿no? Pues bueno, tenemos ahí Lovable, tenemos N8N, se van haciendo cosillas. Sí, sí, sí. Yo os digo, yo en N8N ya este último mes, estas últimas 4 o 5 semanas he estado muy a tope y sobre todo eso con la suite de agentes. Y al hilo también de FreePic, porque no, es que realmente no tengo, bueno, a ver, la aplicación que abro a diario es ChatGPT, lo abro, tengo ahí mi GPT para responder cosas y tal y para ver cosas, pero al hilo que lo que decía esta Clara de FreePic, nosotros empezamos a ver VO3 en Vertex directamente, ¿no? Nosotros sí que tenemos una instancia en Google Cloud donde sí que podemos ver y podemos ir cacharreando. Claro, los vídeos que se generan, me volaron a mí la cabeza, le volaron la cabeza al líder de UX y de diseño que tenemos en la agencia, en plan, ostras, esto es verdaderamente potente. Y ahora, efectivamente, lo metieron ya en FreePic y claro, se pueden hacer cosas,
bastante increíble, sí, sí. De hecho, en la última conferencia en el Google Marketing Live hicieron una presentación, ¿no? de como un mini vídeo de Moncler. Bueno, un mini vídeo no, era un vídeo que igual duraba 3-4 minutos. O sea, bastante alucinante, ¿no? Para todo lo que es generación de vídeo, incluso de audio conectado con ese vídeo. O sea, sí. ¿Y la que te decepcionó? La No me has que dicho me ha- nada que te haya no, no decepcionado. te he dicho nada de la que me ha decepcionado. A ver, me decepcionan en general, yo qué sé, por ejemplo, pues Gemini o Gemini, como sea, esa, por ejemplo, lo que hacía hace tiempo y ahora ya no lo hago tanto era comparar. En plan, vale, pues le voy a pedir lo mismo a ChatGPT, a Perplexity y a Gemini. Y Gemini, por ejemplo, todo lo que le pedía era como con una calidad un punto menos, en mi opinión. No sé si, pues eso, yo hace tiempo que no la estoy usando, por lo menos el modelo, o sea, la parte conversacional, pero como que la deseché, ¿sabes? De mi cabeza dije, no, porque ya me tengo que pelear en que esto tal. Sí que es cierto que Notebook LM, ahora últimamente también con este proyecto que estamos intentando hacer, ¿no? De transformar un poco la agencia, o transformar la agencia más bien, sí que he probado más Notebook LM y la verdad es que corre súper bien con el stack, ¿no? De PDFs o de sites o lo sea que le dé, sí que va muy bien. Pero en general, la parte de Gemini no me suele, vamos, es que ni la uso, porque todas las pruebas que hice fue como, no, Yo creo que el Gemini en la suite de Google, el separado, yo creo que empieza a ir muy bien en las últimas puede ser. iteraciones que hubo de la herramienta, empieza a ir muy bien. El gran bluff para mí es Gemini integrado en G Suite. Nosotros en Vico, Sí. todas las compañías de Vico, tenemos Google Suite y esa panacea que esperas de, oye, pues resúmeme estas slides, busca dentro de mis correos aquel Bueno, correo en el que Pepito me decía tal cosa, que yo digo, para joder, nada. yo ahora que soy súper usuario de inteligencia artificial, digo, esta funcionalidad es súper sencilla. O sea, directamente lo que yo creo es, Google no lo está queriendo hacer por algún motivo, pero Es la que, tecnología la tiene. sí, sí. Es que, por ejemplo, lo de el buscar en el email, o es que hoy mismo lo pensé, en plan, ¿cómo es que tengo que seguir buscando por keywords aquí, de enviado, no sé qué tal? Tendría que ser capaz de preguntarle, ¿no? En todo este historial que yo Pero tengo. incluso preguntarle, oye, dime los últimos 10 clientes a los que le envié una propuesta comercial por Claro. email. Yo Sí, sí, sí. que hago actividad comercial, ¿no? Pues Sí, sí. si Gemini está integrado en mi G Suite, debería hacer eso de una forma muy sencilla porque entiende el contexto. No hace falta que el email se titule propuesta comercial, o sea, Hmm. puede entender perfectamente el contexto y no lo hace. Pues, Entonces, sí, sí. Nada, pues ya tenéis futuras actualizaciones para Gemini. Debo decir que voy a decir una cosa a favor de Gemini, que es que para redactar emails me cunde muchísimo. Pero en el sentido de que escribo el mail y digo, igual sueno muy agresiva, le das un toque que no sea tan agresivo, o le puedes dar un toque más formal, o le puedes dar tal, y me lo transforma bastante guay. Sí que hay veces que usa lo que pasa con ChatGPT, que después tengo que cambiar frases para que quede más personalizado, pero esa tarea de estar redactando el mail largo, tal y cual, te la resume muy guay. Y ahorras bastante tiempo. En eso, para mí fue un gran avance en Gmail. Vale, vamos a ir para el final. Voy a preguntaros, así que ya es que yo iba a preguntar de cara a 2025, ¿qué creéis que habilidades deben tener los marketers, que son nuestras comunidades e-commerce, marketing, etcétera, que deberían aprender de cara a este 2025, ya 2026, porque claro, estamos ya de cara a septiembre y va a empezar el nuevo curso y ya deberían tener algunas habilidades aprendidas en respecto a inteligencia artificial. ¿Cuáles creéis que deben ser esas habilidades? Eh, Tania, para romper un poco. Yo creo que las soft skills van a ser cada vez más importantes. Es decir, que tú sepas comunicarte bien, que sepas organizar bien todo tu pensamiento, todo lo que necesitas, todo lo que estoy viendo con inteligencia artificial es que si yo tengo claro qué necesito, dónde necesito validar, dónde necesito que, ¿no? Pues dar el ok o el cao a ciertas cosas y tal, todo eso, si tienes esa estructura bien,
lo que decía, ¿no?, Adri o Clara, a programar no te va a hacer falta en principio, ¿no? O sea, o eso, para eso ya habrá programadores que lo harán bien o la IA que te lo pueda hacer. Pero todo lo que tiene que ver con el pensamiento estratégico, con la organización, incluso con soft skills con personas, ¿no? Yo ahora estoy en un proyecto en el que realmente necesito ayuda de personas, ¿no? Y necesito que, oye, pues que esta persona me eche una mano pues conectándome al Google Cloud, o esta otra persona que me haga, o sea, que poder entender cómo hago para la API key de no sé qué, de Omnichannel. Pues todo lo que tiene que ver con soft skills y todo lo que tiene que ver con pensamiento estratégico y organizativo, creo que va a ser importante. Nosotros en los procesos ahora de contratación que tenemos abiertos, por lo menos en los que estoy yo, hacemos pruebas prácticas en los que siempre pregunto ¿cómo te has ayudado de la inteligencia artificial para esta prueba práctica? ¿Cómo te ayudas de la inteligencia artificial en tu día a día? Entonces, ahí si la respuesta no, o sea, bueno, si la respuesta es evitativa, para mí eso es una red flag, ¿no? Como se dice ahora, decir, ay, no, pero no lo he usado. Pues un poco como decía Adri, pues mal hecho. Tenías que haberlo usado, ¿no? Entonces, Y entonces te para dices, mí, no, sí que lo usé, perdón, pero pensé que puntuaba mal. exacto, ¿no? Pero para mí la habilidad creo que la skill que tendríamos que potenciar es esa, ¿no? La de eso del pensamiento estratégico, organización, qué quiero, cómo lo quiero y soft skills, muchísimo. Yo creo que en el caso de los e-commerce y del marketing, bueno, además en transversal, ¿no? En el caso empresarial, va a haber un gran cambio en la forma en la que tenemos de comunicarnos. Creo que como vamos a ser mucho más capaces de adaptar cómo nos comunicamos a través de estas aplicaciones, ¿no? Podemos decirle, vale, pues adáptame este email para que yo se lo pueda mandar al equipo de ventas o al equipo de desarrollo. Ganar en ese tipo de formas de comunicarse va a ser fundamental porque probablemente los equipos empiecen a ser mucho más transversales, la comunicación entre equipos empieza a ser más rápida. También creo que la forma de procesar la información va a ser muchísimo más rápida, ya lo está empezando a acelerarse ahora, creo que en un par de años no va a tener nada que ver con cómo hemos procesado la información hasta ahora. Entonces, ser capaz de tener estos conocimientos de cómo utilizar las aplicaciones para procesar PDFs, procesar información interna de la empresa de una forma muy rápida y sacar conclusiones va a ser también fundamental. Y luego, pues probablemente también tenerlo en cuenta de cara a procesos de ideación, porque luego ya cuando tienes tu proceso montado, ¿no? Creado, sí que es verdad que cuando te llevas una campaña de marketing a un sitio, ¿no? Por ejemplo, a un set de rodaje o te lo llevas a una colaboración con influencers, ahí el trato ya va a ser mucho más humano y entiendo que todo lo que es el uso de la inteligencia artificial queda un poco más apartado, sobre todo para poder tener una relación muy cercana con el cliente y el usuario. Sin embargo, creo que en procesos de ideación es brutal, porque nos permite crear muchísimo más, mejor y ser más creativos en general. Adri, ¿acabamos contigo? Pues sí, o sea, comparto todo lo que estáis diciendo y básicamente hay mucho consenso respecto a que las habilidades blandas salen fortalecidas de este cambio, ¿no? Yo estoy de suerte personalmente porque nunca me he considerado muy buen especialista. Es decir, yo empecé, por ejemplo, mi carrera profesional en Elogia como especialista de paid media. Pero es que yo soy un perfil de los que se llaman, ¿no? En estas ideas de recursos humanos, de diferentes personalidades o diferentes maneras de ser. Yo soy un perfil explorador, de los que no le gusta profundizar demasiado en una cosa, sino que prefiere picotear en diferentes escenarios, ¿no? Y pensaba que estaba... Eso a veces se camufla, ¿no? Hay un poco de procrastinación también y tal, pero luego encontré un libro que me vino a dar la razón, ¿no? Entonces, claro, cuando te dan la razón ya te sientes absolutamente reconfortado, que es el libro Range, Amplitud, de David Epstein, que no sé si lo conocéis, pero uno de los
dos contrapuntos que presenta son los ejemplos de Tiger Woods y Roger Federer. Tiger Woods fue entrenado por su padre desde antes de nacer para ser el mejor golfista de la historia. Y Roger Federer, cuya madre era entrenadora de tenis, practicó 4, 5, 6 deportes hasta la adolescencia. Con 14 o 15 años ni siquiera era el mejor tenista de su localidad o de su región, Roger Federer. Y terminó siendo el mejor, ¿no? Entonces, bueno, hemos primado en los últimos años la especialización y ha habido también como eco del sistema productivo que teníamos, ¿no? La especialización en el trabajo, el modelo productivo en cadena, etcétera, generaba cada vez más especialistas y pensábamos que eso iba a ser la panacea. Y ahora vemos con la IA que en casi cualquier tarea especialista la IA es mejor. Y en lo que somos buenos los humanos es en conectar cosas, ¿no? Entonces yo ahí propondría, ¿no? Más allá de esto que estáis diciendo, madurez, orientación a negocio y capacidad de conectar diferentes ideas de diferentes ámbitos. Y eso te lo da tener calle y tener vida. Entonces está genial. El máster de la vida. La universidad de la calle. Yo ahí sí que veo que hay una gran desventaja hoy en día para entrar en un área, para entrar en una nueva línea, en una nueva habilidad, en un nuevo campo o territorio competitivo o para hacer un cambio laboral o cosas del estilo. Es verdad que la IA te va a permitir aprender más rápido, pero es cierto que la IA se carga de facto todo lo mediocre, yo creo. Por ejemplo, ¿podías tener una mala agencia de redes sociales? Sí, porque era mejor que no tener redes sociales. Ya, pero hoy en día es mejor tener una IA que tener una mala agencia de redes sociales. Entonces, la mala agencia de redes sociales sale penalizada de ese ámbito, ¿no? Y esto lo extrapolo a cualquier sector, ¿no? Entonces, ahí ser mejor que la IA y conectar diferentes ideas y sobre todo ser mejor comunicándolas y poniéndolas en común, trabajando, etcétera. Vale, para cerrar la tertulia, normalmente en este podcast siempre hacemos una pregunta al final, que es que nos gusta sacar la bolita de cristal y ponernos a imaginar cómo sería el futuro, ¿no? Entonces, la última, para cerrar, decidme cómo veis la inteligencia artificial de cara a los 5 años, así si repetimos el año que viene, ya os voy diciendo si vais encaminados o no. Y esta pregunta me hace mucha gracia hacerla, así que decidme la predicción más loca, rollo exagerada, de lo que pueda ser la IA dentro de un año. Clara, venga. Vaya por Dios. La más loca. Bueno, pues Adri, vamos a romper absolutamente todo y vamos a darle la palabra a Adri. No sé, es que da igual, seguramente nos quedemos cortos. O sea, Bueno, yo qué sé. si repetimos tertulia el año que viene, te diré, Adri, te quedaste cortísimo, o, bueno, Adri, se te fue. Yo creo que vamos a ver ejemplos que nos vuelen la cabeza por lo avanzados que son, pero que no se integrarán en sistemas de forma tan fácil. Me explico. El gran reto de la IA no es que alguien en la organización use ChatGPT, sino que la gente tenga una metodología y un sistema de trabajo común para que se generen sinergias y productividades en conjunto. Entonces, en el momento en el que las organizaciones se transformen, conseguirán esas promesas de productividad que leemos en los titulares en prensa. Mientras las compañías no se transformen, esa productividad no va a estar. Porque no por tener... Yo siempre pongo un meme en las presentaciones comerciales y es el de tener 2 botones ahí rojos y tener que decidir, ¿no? Entonces, decidir entre tener más herramientas de IA o formar a mi equipo en procesos y metodologías comunes para que saquen ventajas en común como equipo. Bueno, pues la mayoría están apostando por lo primero. Yo abogo por apostar por lo segundo. Entonces, si conseguimos eso, creo que ahí sí dejaremos de ver un caso aislado que nos vuele la cabeza y veamos una transformación en la manera de trabajar, que creo que ese es el gran cambio que todavía está por pasar. ¿Y tu predicción más loca? Esa es la más Lo loca. cojo. No pude escurrir el bulto, ¿no? No. Mi predicción más loca es que seguramente tengamos algún homólogo de algún político con un avatar de IA dando speech a sus votantes
en el Venga, próximo año. me gusta, la compro. Clara, Guau. ibas a hablar, ¿verdad? ¿O eras tú? Sí, sí, sí. Nada, a ver, a mí el tema de la bola de cristal es donde lo peor lo paso, porque claro, vengo también de un background como muy científico, entonces este tipo de cosas es complicado, porque sí que es verdad que además siempre caes en el riesgo de dar discursos que probablemente lleven a un objetivo que tú no quieres, ¿no? En cualquier caso, tal y como van las cosas, a mí me da la sensación de que probablemente todo este tema de los agentes, de la automatización, va a estar muchísimo más integrado en los procesos empresariales de aquí a 5 años. Se habla mucho de la IA general. Bueno, veremos cómo va avanzando todo esto. Creo que mi predicción más loca es que probablemente llegue un momento en el que empresas y gobiernos tengan que darse la mano, dialogar y entender cómo queremos utilizar este tipo de tecnologías para que nos beneficie a todos, todas y además a nivel entre continentes, ya no a nivel de nuestra parcelita de país, ¿no? Sino de una forma mucho más global, porque creo que probablemente vengan cuestiones estratégicas bastante difíciles de abordar. Dicho eso, a pequeña escala, probablemente lo que mayor veamos es una mayor personalización en el tema de los anuncios, en el tema del marketing. Ahora mismo ya se ven a empresas generando sus propias canciones, ¿no? Generando sus propios vídeos, acelerando vídeos recurso y demás. Creo que además se abre la puerta con todo este tema de todo este tema de acelerar procesos, de poder personalizar todavía más y decir, vale, ya tenemos todos estos segmentos claros de cuáles son nuestros clientes, vamos a hacer contenido y vamos a hacer, digamos, material específico para cada uno de ellos y poder llegar de una forma mucho más efectiva. Venga, Tania, cerramos contigo. Yo de cómo me imagino el trabajo es probablemente, bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Adri, ¿no? Que tiene que ser un cambio o sea, tienes que reimaginarte. Si tuvieras que hacer tu agencia hoy, ¿cómo la harías? Probablemente sería igual de cómo la harías hace 20 años, seguro que no. Entonces, el cambio creo que está ahí. Me imagino equipos más pequeños, que más multidisciplinares, es decir, nosotros ahora, por lo menos como lo tenemos concebido, ¿no? Pues eres paid media, eres creativo, eres no sé qué tal. Bueno, esa rotura, ¿no? Completamente de silos, digamos, en la medida, o menos silos, digamos, entre los equipos y tener a una IA como un agente, perdón, como una persona más del equipo, ¿no? Tener como, pues trabajo con Adri, con Yara y con el robot Emilio, digamos, ¿no? Y que sea imaginaros, pues una persona, un agente al que tú le puedas asignar una tarea en el gestor de tareas, que incluso haya otro que pueda asignar tareas otro agente que pueda asignar tareas entre agentes, etcétera, ¿no? Tener como equipos más pequeños pero que dentro de esos equipos sean multidisciplinares y que tengan, pues eso, agentes como personas, digamos. Y de la predicción más loca, la verdad es que no se me está ocurriendo nada. O sea, la parte lo estaba pensando, la parte de la personalización, bueno, claro, hablabas de lo de los anuncios y tal. También en el e-commerce, ¿no? Entrar y que mi e-commerce, o sea, una cosa que me pasa es yo tengo una pareja que es un hombre, ¿no? Es un varón también de 38, no sé qué tal. Claro, sus redes sociales es un mundo completamente diferente al mío, digamos, ¿no? O sea, el otro día, de hecho, estábamos abriendo y yo, ¿quieres ver mi TikTok? ¿Quieres ver lo que pasa en mi TikTok? Pues claro, pues el TikTok es otra cosa, ¿no? Realmente. Entonces, eso, pero en un e-commerce, ¿no? Que yo abra un e-commerce y que mi e-commerce sea, bueno, pues algo completamente diferente al que vea a Adri, desde luego, al que vea a Yara y tal. Que eso en cierta medida ya está pasando, ¿no? Que hay A mí ya me gustaría que bastantes. pasara más. Claro, pero que sea, pero tal cual, esa distinción entre, claro, a mi pareja, claro, en el TikTok de mi pareja es todo, pues, señores, no sé qué, tal, ¿no? Y el mío es otra cosa diferente. Pues lo mismo, pero pues igual con un e-commerce, ¿no? Que pues eso, entro y ya el e-commerce sabe
más o menos lo que quiero, lo que no sé qué, que muchos ya lo saben, insisto, pero la hiper personalización. A mí me gustaría que pasara, yo a veces lo echo en falta, que entrar en una tienda online y decir, ojalá supiera mi estilo para que no esté yo navegando y esté perdiendo tanto tiempo en encontrar la prenda que quiero y sepa más o menos mis medidas y que no tenga que estar buscando de si este pantalón me quedaría bien, si no, ¿sabes? Como que estuviera más conectado, como algo que espero que en algún momento ocurra. Claro, o si Adri, por ejemplo, hace triatlones, ¿no? Que sabemos. Pues a Decathlon, ¿para qué está viendo la sección de pádel? Por ejemplo, ¿no? Pues para nada. O igual sí, perdón, Adri, que te habla por tu boca. Le falta de caer en esa secta, la del pádel, y ya está. Alguna vez fui. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Creo que el e-commerce va a evolucionar hacia... en Asia ya no existe un e-commerce como el que tenemos aquí, digamos. Está todo mucho más agregado en los marketplace, digamos. Y yo creo que terminaremos teniendo un asistente que sea como cuando ibas al Corte Inglés y te atendía una persona, no como ahora que hay poco personal y es difícil que atiendan, ¿no? Pero que tú preguntes en una interfaz conversacional, oye, necesito esto, tengo este problema, y que directamente el asistente interactúe y el producto llegue a tu casa. Yo creo que el e-commerce va a sufrir un cambio importante. Pues con esto y un bizcocho, muchísimas gracias por esta tertulia, ha sido súper interesante, creo que hemos tocado bastante palos. Y nada, muchísimas gracias por dejaros liar y quizás vernos el año que viene otra vez con estas tertulias de bar, que tanto nos gustan este verano. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Yara. Gracias a vosotros. Gracias. Y hasta aquí la última tertulia del verano, Marketer, que este nuevo curso empiece con fuerza y que lo que queda de año sea de grandes metas y que las podáis conseguir, Marketer. Ya sabes, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema latinoamericano, tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez. Busca Marketing for E-Commerce México. Y no te olvides suscribirte a este podcast. Si ya lo estás, déjanos 5 estrellitas en Spotify. Y nos escuchamos como siempre el próximo lunes. Chao, 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 chao.